Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empiezo solito, ¿cierto? Así que me imagino que muchos de los que estuvieron conectados ayer van a estar viendo esta grabación en un ratito más. Les mando un abrazo, un saludo, ¿cierto? También a todos los que estén viendo esta grabación en cualquier momento, ¿ya? Así que dice que para empezar vamos a ver hoy día el tema 3 que habla de técnicas de conducción. Les recuerdo, ¿cierto?, que siempre se hace esto con la mejor intención posible, ¿ya? Siempre hay algo en lo que uno se puede equivocar. Estamos abiertos a cualquier tipo de crítica y constructiva, ojalá. Y eso, ojalá que lo que logremos ver en esta clase les sirva mucho, ¿cierto? Y si no están de acuerdo con algo, también déjenlo ahí en los comentarios, ¿cierto? Mándenos un WhatsApp, un mensajito, cualquier tipo de comunicación con nosotros para poder ir viendo en qué también poder mejorar, ¿ya? Importante, siempre lo digo al inicio de esta clase, es que una clase teórica nunca va a reemplazar una clase práctica. Si bien es cierto, acá habla de técnicas de conducción, ¿cierto? Tiene que ver con, vamos a hablar de las maniobras que realizamos en la conducción, ¿cierto? Los peligros los cuales nos podemos enfrentar, pero es importante entender, ¿cierto?, que una clase práctica es irreemplazable, ¿ya? Si tienen la posibilidad o dese la oportunidad, ¿cierto?, de tomar clases prácticas de motociclismo. ¿Por qué? Porque le va a servir, ¿ya? Le van a enseñar a frenar, le van a enseñar a acelerar, se va a poder dar cuenta en algunos casos cuánto dobla su moto, ¿ya? Eh, las primeras veces que yo fui a clínicas de conducción, siempre me dijeron lo mismo al principio, y era que mi moto frenaba más y doblaba más de lo que yo la podía hacer frenar y doblar. ¿Qué quiere decir con eso? Que a veces le echamos la culpa que la moto es muy básica, por decirlo así, muy mala, y en realidad es que nosotros no sabemos gestionar bien nuestra moto porque la mayoría, yo creo, de las motos, la gran mayoría de las motos, ¿cierto? Pueden realizar todas las maniobras de forma segura, ¿cierto? Y se pueden aprovechar más de lo que nosotros las aprovechamos. Por ejemplo, puedo frenar un poquito más fuerte, puedo doblar un poquito más, ¿cierto? Más cerrado, por decirlo así. Y a veces esas técnicas no están y pueden llegar también a causar accidentes. Entonces, por favor, queridos amigos, si tienen la posibilidad de hacer algún tipo de clínica o de curso práctico, háganlo porque les va a servir muchísimo. Ya no digo que tenga que ver con prácticas de eso, no, sino que ojalá busquen algún lugar siempre, obviamente, que esté, que sean capaces de poder hacer esta eh, enseñanza, ¿cierto? Estas clases y que les pueda servir a ustedes también para aprender de forma práctica la conducción de la moto, ¿ya? La conducción de motocicleta es peligrosa, ¿ya? Pero si no sabemos utilizar bien nuestra moto y bien lo que tenemos, ¿cierto? Va a ser obviamente más peligrosa aún, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto, queridos amigos, ¿ya? Mucho ojo con esto y tratemos siempre de poder mejorar nuestras técnicas. Todo lo que gastemos en clases es algo que vamos a estar aprovechando el resto de nuestra vida, ¿ya? Si son clases de conducción, cuanto más aún, porque normalmente cuando aprendemos a conducir y ya tenemos nuestro vehículo, ya sea un auto, una moto, lo que sea, vamos a hacerlo prácticamente todos los días. Entonces, ojo, mucho ojo con ello, ¿ya? Entonces, tema 3, técnicas de conducción. Dice, en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, ¿ya? Entonces, súper importante
queridos amigos. 3.1 dice la postura al manejar una motocicleta. Para empezar, necesitamos tener comodidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la comodidad es importante, ¿ya? Por ejemplo, alcanzar el piso con ambos pies, ¿ya? Eso agrega seguridad al desplazamiento en una moto, ¿ya? No quiero decir que una persona baja no pueda conducir una moto más alta que él o que ella, ¿ya? Se puede, pero por lo menos para empezar, desde mi punto de vista, es 100% recomendable que la persona pueda alcanzar con los dos pies el piso. ¿Por qué? Porque podría, ¿cierto? Inclusive deteniéndose, si no alcanzo bien el piso, se me podría venir la moto encima y tener algún accidente que podría llegar a ser grave. Por ejemplo, se me cayó la moto encima y justo me cayó el escape en la pierna, ¿ya? Y como quedé atrapado debajo de la moto, el escape me quema la pierna, por ejemplo, ¿ya? Podría llegar a pasar. Entonces, ojo con ello, la comodidad es importante, ¿ya? Sobre todo si estamos empezando, ¿ya? El tema de las medidas de la moto en la cual empecemos. Hay países en los cuales no se puede empezar al tiro con una moto grande. Tienes que haber tenido algunas motos chicas antes para poder o tener licencia para conducir motos chicas primero y después postular, ¿cierto?, a una licencia para motos más grandes. Entonces, ojo con ello. Peso del cuerpo, dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Ya cuando vamos a conducir una moto, el peso de nuestro cuerpo prácticamente queda entre las rodillas y la cintura. Ya ahí. ¿Por qué? Porque de la cintura para arriba debo mover mis hombros, debo mover mis brazos, mis codos, ¿cierto? Mis manos, mis dedos. Después debo mover mis pies, ¿cierto? Mis tobillos para poder controlar la moto, porque recordemos que la moto tengo en los pies controles y tengo también controles en las manos. Los controles de las manos, ¿cierto? Van a ser el freno en la mano derecha y el embrague en la mano izquierda, ¿ya? Y los frenos van a estar en el pie derecho, el freno trasero, y en la pierna izquierda, ¿cierto? La palanca de cambios de la moto, por lo menos en la mayoría de los casos, ¿ya? Hola, profe, buenas tardes. Yo tengo una moto Pulsar NS 200 y pesa 165 kilos. Los pies no me quedan tocando, pero la llego bien al piso. No entiendo. Los pies no te quedan tocando. Me imagino que llegas bien con un pie. ¿Eso es lo que me quieres decir o no, Daniel? ¿Que llegas bien al piso con un pie? Daniel Pizarro y usuario de Zoom. Les mando un saludo. Ayer me dijo el nombre de usuario de Zoom, creo que es el mismo, pero no lo recuerdo la verdad, discúlpame. Sí, correcto, profe. ¿Cuál es la postura correcta de las manos en el freno y el embrague? Ya, esa es una súper buena pregunta, Daniel, la vamos a abordar, ¿ya? Anthony, ese era, muy bien usuario de Zoom, Anthony, ya, genial, gracias por la retroalimentación. Buenas tardes, estimado Anthony, gracias por conectarte. También, Daniel, gracias por conectarte. Ya, vamos a abordar ese tema de cómo tienen que ir, ya, ahora mismo, en esta misma parte lo vamos a hacer, ya. Dice, pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar de posición sobre el asiento, ¿ya? En los pies, ¿ya? Es importante que el pie tenga movilidad, ¿ya? En el pie normalmente vamos a poner el estribo, ¿cierto? Más o menos en la mitad del pie, ¿ya? Un poquito, dependiendo de la moto, igual el estilo y lo que estemos haciendo, puede que varíe eso un poquito a la punta del pie, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno está en pista sube un poco más el pie porque cuando se va inclinando, ¿cierto? Esto hace que el pie no quede atrapado entre el pavimento y la moto, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, después tengo eh, que el pie tiene que tener la movilidad necesaria para poder accionar los controles que obviamente están en los pies, ¿ya? Y después tengo las manos, ¿ya? Es decir, que en los pies yo no puedo llevar peso. En algunos momentos sí, porque en algunos momentos me voy a parar, por ejemplo, para pasar por un lomo de toro en algunas ocasiones. Algunas personas lo hacen, ¿cierto? Eh, pero en la mayor parte del tiempo los pies deben ir sin peso. El peso debe ir en el asiento, ¿cierto? Altura. No, vamos a hablar de las manos primero. Dice, manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya lo mismo que en los pies, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Y luego habla de la altura, que ahí vamos a abordar la pregunta que me hizo nuestro amigo. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ya ahí está hablando de que las palancas, ¿cierto? Que accionan tanto el freno como la caja de cambios, ¿cierto? Se puede regular su altura normalmente. Se pueden poner un poquito más arriba o un poquito más abajo, dependiendo de las motos, ¿ya? En algunos casos también un poquito más adelante, un poquito más atrás. ¿Ya? Eso depende un poco de la moto, pero normalmente la mayoría de las motos se les puede regular en alguna medida estos parámetros. ¿Ya? Y dice ajuste también el manillar. ¿Ya? El manillar se refiere al fierro, ¿ya? Pero también podemos interpretarlo como el ajuste de las palancas, tanto de freno delantero como de embrague. ¿Ya? Me preguntaba cómo debía ir, ¿cierto?, las palancas de freno o del embrague. Mira, desde mi punto de vista, imagínate que yo voy apretando así el freno, ¿cierto?, de la moto, ¿cierto? Imagínate que mi brazo está en este ángulo. La idea es que mis dedos caigan sobre la palanca de forma cómoda, ¿ya? Que la palanca no esté muy arriba y que la palanca no esté muy abajo, que caigan de forma cómoda para yo poder accionar de la forma más rápida y precisa posible, ¿ya? Espero que eso se entienda lo que quise explicar. Cuéntame tú si me entendiste cómo configurar esa parte o no. Profe, y la idea es tomar curvas o inclinaciones derecha o izquierda, es tener abrazado o apretado el estanque con las piernas, ¿verdad? Sí y no, ¿ya? Sí y no. Hay en ciertas condiciones, claro, si tú te quieres afirmar de la moto, lo correcto es que apretes los muslos. De hecho, los estanques normalmente traen la forma para meter los muslos y de esa forma quedarte más sujeto en la moto, ¿ya? Pero dependiendo de la técnica que tú quieras utilizar para pasar por curva, ¿cierto? A veces es necesario descolgar un poquito para bajar un poquito el centro de gravedad y dar mejor la curva. Por eso te digo que sí y no. Si vamos a pasar la curva a una velocidad bien moderada, bien lento, digamos, que no necesitamos descolgar el cuerpo ni nada de eso, ni sacar un poquito el cachete hacia el lado, por decirlo así, lo más probable es que si te quieres afirmar de la moto con los muslos del estanque, como tú dices, sería algo correcto, ¿ya? Sin embargo, como te digo, en las curvas normalmente los motociclistas mueven un poquito el cuerpo hacia el lado para modificar un poquito, ¿cierto?, el punto de equilibrio de la moto y hacer que la moto vaya con mayor estabilidad en el paso por curva, ¿ya? Así que ahí ojo con eso, ¿ya? Depende, aquí todo depende un poquito de varias cosas, ¿ya? Como que no hay tantas respuestas que sean tan exactas. Ok, perfecto. Dice, tomando en cuenta la velocidad, ¿cómo se toma la curva y la teoría? Mira, así como enseñarte a tomar una curva acá está medio complejo, ¿ya? Pero lo que yo te voy a enseñar acá, como referencia, ¿cierto? Hablando de eh, de que nos estamos preparando para un examen de licencia clase C, ¿cierto? Es que la curva la debes tomar a la velocidad, ¿cierto? Que te permita tomarla con seguridad.
Eso significa, sobre todo cuando estamos empezando, que tenemos que tomar las curvas muy lento, ¿ya? Obviamente sin ser una obstrucción para el tránsito. Ya no significa que vayamos a 1 o a 2 kilómetros por hora, ¿cierto? Pasando la curva. No. Significa que busquemos una velocidad que sea segura. Nunca, ¿cierto? Eh, tratar, ¿cierto? De tocar la rodilla con el piso con la rodilla, con el codo. Ese tipo de prácticas son deportivas, ¿ya? Son deportivas, son para hacerlas en un circuito, ¿ya? ¿Es genial? Sí, es genial, ¿ya? Pero hay que hacerla en un espacio controlado. ¿Por qué? Porque si tú te caes en una curva, tu cuerpo no va a seguir la curva, sino que tu cuerpo va a seguir derecho. Y tienes dos opciones. O chocas con una barrera de contención, que en muchas ocasiones las barreras de contención pueden inclusive actuar como cuchillos, ¿ya? O chocas, por ejemplo, con un auto que viene de frente, ¿ya? Ninguna de las dos opciones va a ser muy buena, que digamos, ¿ya? Dice, me imagino que la postura de uno debe ser rígida y tenso los brazos, me imagino que dice. Claro, también relajados, manejar lo más posible, consciente de estar manejando por primera vez. Claro. Mira, en estricto rigor, en ningún caso, ya. Dice, no debe ser rígida. Sí, sí, estaba correcto. Yo había leído mal, ¿ya? Dice, y me imagino que la postura de uno no debe ser rígida ni tenso los brazos. Exactamente, estimado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo súper sencillo. Si yo voy con el brazo así, ¿cierto? Y tengo que recibir un impacto, ¿cierto? En la mano, al ir así, ¿cierto? Es más fácil que yo pueda, ¿cierto? Amortiguar el impacto. Si yo voy así, ¿cierto? Yo tengo el brazo más encima, choco para adentro, como muchas personas, ¿cierto? Si yo voy así, el brazo capaz que se me quiebre, ¿cierto? Haciendo esto. Entonces siempre medio flectado y medio o relativamente relajado, ¿ya? Nunca ir tenso, ¿ya? Inclusive cuando uno se va a caer, si tú te resistes mucho a caerte, lo más probable es que va a recibir más lesiones que alguien que se cae y se deja llevar y rueda junto con la caída, por decirlo así, ya de una forma bien genérica, porque si nos ponemos a hablar de eso, tendríamos una semana entera hablando de eso. Pero así como en temas bien generales, siempre hay que ir relajado, inclusive en un auto. ¿Ya? Yo he escuchado historias, ¿ya? De gente, por ejemplo, que choca un vehículo y va una persona, por ejemplo, en estado de ebriedad dentro, durmiendo así, pero y a esa persona no le pasa nada dentro. ¿Por qué? Porque como venía durmiendo, nunca se enteró, no hizo resistencia, sino que venía, por ejemplo, con el cinturón y se dejó llevar nomás y no tuvo lesiones, ¿ya? O tuvo muy pocas lesiones. En cambio, la persona que iba despierta, que se trató de afirmar que hizo esto y hizo lo otro, recibió más lesiones también porque iba más rígida. Ya no sé qué tan verdad será eso un accidente o qué tan frecuente será que pueda pasar, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, siempre si tú te vas a enfrentar a un choque, a una caída, ¿cierto? Va a ser mejor que tú vayas tratar de fluir en el fondo con la caída y también, ¿cierto? Tratar de, aunque te vayas cayendo, caer de la forma entre comillas, más segura posible. Es como chistoso decirlo, como caer de forma segura, es como que algo no se puede controlar, pero no es tan así. ¿Por qué les digo que no es tan así? No sé si ustedes han visto un video, si no, búsquenlo en internet, en YouTube por ahí debe estar, de un motociclista que va manejando con lluvia y se cae, ¿ya? Se cae, se resbala por mucha distancia y en eso que se va resbalando, él toma a su polola o a su novia, no sé en quién será, pero a su mochila, la toma, ¿cierto? Y la pone entre medio de sus piernas como para protegerla, ¿ya? Eso nos da un claro indicio, ¿cierto? De que a veces, aunque esté pasando lo peor, podemos reaccionar, podemos tomar decisiones y podemos minimizar de alguna forma el daño. No quiere decir que siempre nos vamos a salvar, obvio que no, ¿cierto? Pero sí,
siempre yo les digo que si vamos a tener un accidente, tratemos de luchar al máximo para que ese accidente tenga las menores consecuencias posibles, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí con eso, ¿ya? ¿Me entendiste, estimado, el tema de las manillas, ¿cierto? Del freno y del embrague. Las motos son muy seteables, ¿ya? Los autos, por ejemplo, muy pocos autos tú puedes mover los pedales, ¿ya? En la moto se pueden mover los pedales, ¿ya? Eh, en los autos en poco se puede mover el manubrio, en todas las motos se puede mover, o al menos en la inmensa mayoría de motos se puede mover el manubrio un poquito más adelante, un poquito más atrás, un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿ya? Y también venden varios accesorios para poder personalizar la moto y que se adapte un poquito más a mí, por ejemplo, ¿ya? Ya, genial, Daniel, qué bueno. Entonces dice, importante, hablando de los seteos y de las piezas que uno puede comprar. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento y el apoyapié hacia el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Perdón, usted podría atrapar su pie entre. Lo leí mal, disculpen, voy a empezar de nuevo. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, ¿ya? Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que, como les dije yo, a veces los estribos los puedo poner un poco más adelante, los puedo poner un poco más atrás, pero hay que intentar no irse al chancho, porque si yo me voy al chancho, ¿cierto? Mi pie, imagínate que el estribo normalmente va aquí y el pie va acá, ¿ya? Entre más voy corriendo yo hacia atrás, ¿cierto? La punta del pie va bajando por la propia anatomía del cuerpo, ¿ya? Entonces, en vez de quedar así, el pie queda así. ¿Qué significa? Que en vez de que el pie esté de aquí para arriba, está expuesto mucho más abajo. Y eso puede significar que en algún momento del viaje exista, por ejemplo, un bache, una cuneta, una piedra, que en vez de que pase por debajo del nivel, ¿cierto? Del pie, va a chocar con mi pie y me va a producir una lesión grave, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, es importante que cuando estamos seteando nuestra moto, cuando estamos modificando alguna cosilla por ahí, no nos vayamos al chancho y no vayamos a producir algo que sea más peligroso para nosotros mismos, inclusive, ¿ya? Marchas. La primera dice, se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda y etcétera. Importante es que no lleves accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que esto reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a explicar aquí? Vamos a explicar cómo funciona una caja de cambios, ¿ya? De una moto común y corriente. Para empezar, las motos normales tienen entre 4 y 6 cambios, ¿ya? 4, las CGL, por ejemplo, he visto algunas o de ese tipo de moto, la Suzuki GN, eh, traen a veces 4 cambios solamente, ¿ya? Después hay otras como la Phaser, ¿cierto? La FZ, que traen 5 cambios, y después tenemos otras como la R15, ya, y las motos ¿cierto? De más cilindrada que traen 6 cambios, ¿ya? Esta diferencia, ¿cierto? Hace que la moto pueda ser más o menos progresiva en sus cambios y que se pueda aprovechar más eh, o menos, ¿cierto? La potencia de la moto. Por ejemplo, en el tema, yo soy un defensor de la Yamaha R15. Yo empecé con una Yamaha R15, podríamos decir, y por allá por el año 2012 más o menos,
Y esa Yamaha, ¿cierto? Al tener caja de cesta, ¿cierto? Te permite, entre otras cosas, obviamente, te permite llegar a una velocidad punta de 140 kilómetros por hora con un motor de 150 centímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que la potencia, toda la curva de potencia de la moto se puede aprovechar muy bien. En cambio, por ejemplo, una de las motos que tengo ahora en la actualidad es una Phaser, ¿cierto? 250, que tiene solamente caja de quinta. Sé que tan verdad será porque no soy ingeniero de Yamaha, pero yo siento, ¿cierto? Y la mayoría de la gente siente que podría tener un cambio más la moto para poder darle un poquito más, ¿cierto? De velocidad y que el motor vaya un poquito más relajado, ¿ya? Profe dice, sin interrumpir, para no perder el hilo, ¿es recomendable seguir un curso de conducción de postura, estabilidad al conducir una moto nueva? Ya obtenida la licencia, me refiero a seguir con expertos a tener una mejor conducción de una moto onda como adelantar vehículos, frenar, mejor cambiar los cambios o pasar las marchas correctamente. Lo consulto porque cuando estaba iniciando estaba hablando de eso y me lo perdí. Muchas gracias. No te preocupes en interrumpir, Daniel, para eso estamos. Sí, volviendo a ese tema que pregunta Daniel, si en el fondo me pregunta si es recomendable o no, después de que uno aprenda a andar en moto, ¿ya? Si es recomendable o no tomar cursos, ¿cierto?, con expertos. Yo te digo que es 1000% recomendable, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tomo un curso con expertos, ¿cierto? O con, por lo menos con personas que sepan más que yo, ¿ya? A veces no es necesario que la persona sea tan experta, pero que por lo menos esté un paso más adelante que yo y que me permita adelantar ese paso también, o subir ese escalón también, ¿ya? Es muy, muy bueno y fijarse siempre que esto sea en espacios controlados, ¿ya? Porque si me van a enseñar a frenar en una parte donde me podrían atropellar, por ejemplo, o chocar otro vehículo, obviamente ahí no es, ¿ya? Pero sí existen, no sé si tú sabes, pero existen clínicas, no te voy a recomendar a nadie ni a ninguna porque no corresponde, pero existen clínicas de motociclismo que, por ejemplo, se hacen o en lugares, por ejemplo, como circuitos de off-road, o también en lugares, en circuitos de asfalto, ¿ya? Y te van a enseñar en esos lugares normalmente los cursos, los primeros cursos son como de frenada, de doblar, ¿cierto? De conocer mejor los límites de tu moto y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿ya? Y ahí tú vas a ir encontrando distintos tipos de cursos, pero siempre es 1000% recomendable toda la instrucción que pueden recibir en cualquier ámbito, queridos amigos. Yo trabajo, aparte de acá, trabajo en una institución de educación bien grande y ahí me mandan a hacer cursos todos los semestres, dos cursos a veces en el semestre, y yo trato de tomar los que más puedo. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos cursos algo nuevo aprendo que me va a servir para el futuro. Entonces ustedes tienen que pensarlo de la misma forma, sobre todo cuando estamos hablando de conducción. ¿Ya? Entonces, recordemos que en las marchas, para lograr la primera, se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro y la segunda, debo pasar el pie por debajo de la palanca y tirar hacia arriba la palanca para seguir en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta si es que la moto tiene esos cambios, sino hasta el cambio que tenga hacia arriba. Recuerden que el neutro es una posición en donde el motor, aunque esté funcionando, no está saliendo por la caja de cambio hacia, ¿cierto?, la rueda trasera. Es decir, está como funcionando en vacío, por decirlo así, una forma de decirlo, ¿ya? Aparte de eso, deben entender, ¿cierto?, que el pedal de cambio, o sea, perdón, que el neutro es de donde vamos a partir siempre. ¿Y cómo sabemos si la moto está en neutro o no está en neutro? Bien fácil, porque en el tablero de instrumentos va a aparecer una N, ¿ya? Puede ser una luz, puede ser una N en una pantalla digital, distintas presentaciones, pero va a aparecer una N que habla de que la moto está en neutro. Si no tengo este sistema, ¿cierto? Puedo empujar la moto.
cuando la moto está parada, obviamente. Empujo la moto y si la moto ofrece resistencia para avanzar, significa que está en un cambio. Ya, cualquier cambio, pero está en un cambio. Si la moto yo la empujo y no ofrece resistencia para avanzar, significa que esa moto, ¿cierto? No está en neutro, ¿cierto? Si es que no ofrece resistencia para avanzar, está en neutro y está lista para partir, ¿cierto? O sea, para no partir, para poner en funcionamiento el motor. Ya, disculpen que corrija, pero trato de explicar lo más claro posible para que ninguno se me pierda. ¿Ya? Yo sé que hay algunos de ustedes que están escuchando esto y que me dicen, ah, pero eso yo ya lo sé. Sí, estamos claros, pero hay algunos que no saben nada, que ni siquiera se han comprado la moto todavía y que se metieron acá para empezar a aprender y para ver, ¿cierto?, conocer un poco más de este mundo. Por eso trato de ser lo más descriptivo posible. Ya espero que a ustedes también les sirva. Exactamente, Daniel Pizarro, exactamente. 3.2. Estabilidad de la motocicleta. ¿Ya? Tenemos el equilibrio y la estabilidad. Dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos conceptos claves en el mundo de las dos ruedas, ¿ya? Por ahí había alguien bien querido en el mundo del motociclismo chileno que decía que la moto era la pasión del equilibrio o algo así era. Ya no recuerdo, quizás no eran exactas las palabras, pero era algo así, la pasión del equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la moto no tiene el mismo equilibrio que un auto. El auto yo lo apago, me bajo y el auto queda en la misma posición. La moto no, la moto depende de que yo le ponga un apoyo, ¿cierto? Y cuando la moto va andando, depende de que el conductor lleve el equilibrio. Sin embargo, el equilibrio es más fácil cuando la moto se va desplazando por lo menos a unos 10 kilómetros por hora o más. Entre más rápido, más fácil mantener el equilibrio, ¿ya? Y tenemos otro concepto que es la estabilidad. ¿Y qué es la estabilidad en un vehículo? Porque obviamente hay estabilidad mental, ¿cierto? Estabilidad económica, muchas estabilidades, ¿cierto? Que tienen que ver con lo mismo, pero en el caso de los autos, una descripción de los autos o de las motos, de los vehículos, a eso me refiero, una descripción, ¿cierto? Para los vehículos es que la estabilidad es la característica que tienen los vehículos de mantener la trayectoria deseada, es decir, mantener el rumbo que el conductor quiere, tanto en rectas como en curvas. ¿Ya? Eso es la estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se salga de la pista y que no se vuelque, obviamente, ¿cierto? Entre más estabilidad, más vamos a poder conducir el vehículo por donde nosotros queremos que vaya. Si conducimos el vehículo por donde nosotros queremos que vaya, lo exigimos y el vehículo nos sigue respondiendo, significa que es un vehículo más estable. Si nosotros queremos doblar un vehículo, ya sea una moto, un auto, y resulta que se empieza a rociar, ¿cierto? Se le desliza la rueda trasera o, o derechamente nos bota, eso quiere decir, ¿cierto?, que no tiene tan buena estabilidad, ¿ya? Y la estabilidad depende de varias cosas. Depende de la posición del conductor, en el caso de las motos, depende de los neumáticos que estemos utilizando, depende del camino por el cual estemos yendo, ¿ya? Y ahí tiene que ver también con el tema de las curvas que hablábamos de antes, ¿ya? La estabilidad se da con eh, tiene varios factores, ya esa es la verdad. Tiene varios factores y lo ideal es tratar de controlar todos los factores, ¿ya? Entonces dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor,
¿ya? Y recuerden que bajo los 10 kilómetros por hora va a ser más difícil mantener el equilibrio. 3.3 dice la mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Perdón. Ya, entonces aquí vamos a hacer un punto de inflexión y vamos a hablar de otro tema. Ya, yo pasé de largo así, pero lo vamos a hacerle un preámbulo un poco mejor. Ya, el tema de la mirada, tema 3.3, es algo muy importante. ¿Por qué es algo muy importante? Porque la mirada permite, ¿cierto?, que nosotros podamos, la mirada permite que nosotros podamos ver, ¿cierto?, ver lo que necesitamos ver, ¿ya? Suena chistoso, pero es verdad. Si yo voy manejando y voy mirando cualquier cosa, ¿cierto? Voy mirando las chiquillas que van pasando por los lados, voy mirando los autos que van pasando por los lados, que a lo mejor un auto me gusta y lo quedo mirando, ¿cierto? Obviamente, ¿ya? Puedo tener un accidente porque no estoy mirando, pero no estoy mirando lo que tengo que mirar. ¿Ya? Muy importante la concentración cuando vamos en moto, porque en un segundo pueden cambiar las condiciones, ¿cierto? Y hacer que tengamos un accidente y que obviamente tengamos consecuencias para nuestro cuerpo, o nuestra vida, o inclusive nuestra moto, que igual nos va a doler, ¿ya? A veces no me pasa nada, pero se me cayó la moto es con carenado, ¿cierto? Y le raspo todos los carenados por un lado y la moto ya nunca más va a volver a ser igual. Ya la podemos reparar, la podemos pintar, le podemos cambiar los carenados, pero probablemente nunca va a ser igual a como era antes del accidente. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces tenemos la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Hacia adelante y hacia lo lejos. No debo mirar por delante solamente de la moto. No debo mirar los 10 metros que están adelante mío solamente. Debo mirar lo más a lo lejos posible para que en caso de alguna emergencia yo tenga tiempo de poder realizar alguna acción para evitar, ¿cierto?, que tener alguna consecuencia grave. Dice, mirar antes de cada maniobra. Si yo voy a doblar, ¿cierto? Mirar hacia dónde voy a doblar. Si yo me voy a cambiar de pista, mirar que la pista esté disponible. Si yo voy a adelantar, mirar que no venga nadie de frente. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, ¿cierto? La mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? La moto va hacia donde mira el piloto. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Muy importante, ¿ya? Entonces, tenemos con la mirada, primero, mirar a lo lejos para poder anticiparnos a algún problema que podamos tener. Y segundo, ¿cierto? Tenemos que entender
que nuestros ojos guían el comportamiento de nuestro cuerpo de una forma casi mágica, ¿ya? Para mí es magia, ¿ya? Es algo que Dios nos configuró de una forma tan espectacular, ¿cierto? Que si yo miro para allá, mi cuerpo solo hace las acciones necesarias para poder ir a ese punto sin que yo tenga que estarlo pensando, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Les voy a contar cuándo aprendí yo esto. Cuando yo tenía entre 10, 12, 15 años más o menos, ya en esos periodos de tiempo, me arrancaba, yo vivía en San Bernardo, yo vivía, no sé si ustedes conocen, pero yo vivía en Lo Blanco con Los Morros en San Bernardo, en el bosque en realidad, está ahí justo el límite, ya a donde actualmente está la estación eh, Hospital El Pie, ya, en esa parte vivía yo. Y yo tenía una mountain bike normalita, ¿no? Era una Vargas, me acuerdo, que después se la robaron a un amigo. Y en esa bicicleta yo me arrancaba al cerro. ¿A qué cerro? Al Cerro Chena, que es un cerro bien grande que está en San Bernardo, ¿cierto? Más o menos ya casi saliendo de Santiago, antes del río Maipo. Ya lo estoy poniendo en contexto, le estoy contando un poco mi vida. Ahí yo iba a hacer mountain bike escondido de mis papás. Por supuesto que no me podía pasar nada porque nadie sabía que yo andaba allá, ¿ya? Iba, subía el cerro como podía y después me tiraba como podía para abajo, gracias a Dios. De todas las veces que fui solo nunca me pasó nada, ¿ya? Pero yo me fijaba, cuando las primeras veces que empecé a ir, ¿cierto? Me fijaba que los tipos pasaban por unos senderos así, ¿cierto? De anchos y ninguno se caía. Y a un lado estaba el cerro y para otro lado había un precipicio o algo en donde te podías caer. Y ninguno se caía, ninguno chocaba, todos pasaban, boom, boom, boom. Entonces, entre algunas cosas que yo vi, gente con la que conversé, ¿cierto? Eh, Me explicaron, también yo leí, escuché en otras partes, ¿cierto? De que para no chocar con algo que no querías chocar o no irte donde no querías irte, ¿cierto? Simplemente no tenías que mirar a eso. Por ejemplo, si yo voy por un camino y ese camino, por un lado, se enangosta y queda así de chiquitito, y para acá hay un hoyo, no debo mirar al hoyo, porque si miro al hoyo, me voy a ir al hoyo, aunque suene chistoso, ¿ya? Lo mismo pasa en la moto. Por ejemplo, voy manejando, ¿cierto? Ya, me voy a poner, esto a mí me pasó en auto, ¿ya? Imagínense que voy cruzando Argentina. Crucé de la frontera hacia Argentina, ¿cierto? Y me cae una piedra en la carretera justo por donde yo tengo que pasar. Una piedra gigante, ya un rodado. Y resulta que yo me quedo mirando la piedra, mirando la piedra, mirando la piedra, voy a chocar con la piedra, ¿ya? Pero recuerden que probablemente la piedra es como de este porte, ¿ya? Me queda espacio tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Probablemente me queda más por el lado derecho porque la piedra venía por acá, ¿ya? Póngale que me queda más espacio por el lado derecho. En vez de mirar a la piedra en esa situación, lo que yo voy a hacer es mirar el espacio que tengo para poder pasar. Y de esa forma, mi cuerpo, mi cerebro, mi mente y mi cuerpo, ¿cierto? Hacen una sinergia ahí y llevan la moto hacia ese lado y evito la colisión, ¿ya? Evito el accidente y eso es muy importante de entender. Si a mí se me cruza un peatón en la calle, lo mismo. En vez de quedarme mirando al peatón así, lo voy a atropellar, lo voy a atropellar, trato de mirar, abrir mi mente en esa fracción de segundo, ¿cierto? Abrir mi mente y ver si tengo más posibilidades de salvar la situación por delante del peatón o por atrás del peatón, ¿ya? A lo mejor el peatón ya casi cruzó toda la calle, yo tengo que tirarme hacia el otro lado, obviamente sin ponerme en otro riesgo, ¿cierto? Eso es lo que tengo que pensar. Igual cuando uno está en una situación límite, es como que el tiempo transcurriera más lento, ¿ya? Es como que uno puede pensar en algunos casos, ¿cierto?, en qué hacer, ¿ya? Y otra cosa que yo por lo menos hago siempre es que yo me voy pasando rollos cuando voy manejando y digo, a ver si este auto frena. ¿Qué haría yo? Estoy muy encima,
estoy con una buena distancia, tengo espacio para el lado, tengo espacio para el otro lado, voy haciendo ejercicios mentales, ¿cierto? Obvio, no siempre, a veces ando relajado también, pero trato a veces de ponerme en situaciones, ¿cierto? Y pensar qué haría, ¿ya? Y yo siento, eso es un consejo o una experiencia personal solamente, no es que esté escrito en ningún libro. Yo pienso que a mí por lo menos me sirve eso. Gracias a Dios nunca he tenido un accidente grave en la calle, ni en auto, ni en moto, ¿ya? Y he estado en situaciones complejas, ¿ya? Pero nunca rendirse, ¿ya? Si yo veo que voy a tener un accidente, tratar de analizar y ver de qué forma evitar. ¿Ya? No quiere decir que se puedan evitar todos los accidentes o que la gente que ha chocado chocó porque no supo manejar más. No. Obviamente hay veces en las que no vaya a poder hacer nada y es inevitable el accidente. ¿Ya? Pero siempre, ¿cierto? Tratar de luchar y tratar de salvar la situación hasta el máximo. Otra cosa que dice acá, dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de marcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Y lo último que vamos a leer es este cuadrito celeste. Dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Queridos amigos, cuando yo empecé a manejar, miraba al auto que iba delante mío y no miraba nada más. Entonces el auto que iba delante mío pasaba en rojo y yo también pasaba. Está mal, ya uno tiene que ver el tránsito como algo completo. Todo tiene que fijarse uno en todo, ¿ya? ¿Qué está pasando en las veredas? ¿Qué está pasando con el auto que está adelante? ¿Qué está pasando con los autos que van mucho más adelante? ¿Qué está pasando atrás mío? Etcétera, ¿ya? Queridos amigos, espero que les haya gustado esta clase. Les mando un gran abrazo. Cuídense, mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es Practica3.cl. Me quedo conectado un par de minutos más a ver si alguien tiene alguna consulta y si no, muchas gracias por mantenerse, ¿cierto? Ahí enganchado a esta clase, ¿ya? Mira, entre comillas, Daniel, 180, ¿ya? Es porque más o menos nosotros podemos ver de forma cómoda a 180. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, ¿cierto? Que ojalá tengamos o tratemos de tener una visión de 360 grados. ¿Por qué? Porque recuerda que si bien es cierto, nosotros podemos mirar, por ejemplo, yo estoy mirando ahí levemente mis dos manos, ¿cierto? La puedo ver para allá y puedo ver para acá, ¿cierto? Pero yo tengo en la moto, tengo los espejos, ¿ya? Entonces, a la vez de mirar más o menos hasta aquí de forma normal, también tengo para mirar hacia atrás por los espejos. Entonces, yo les digo que en la cabeza hay que tratar de hacer un mapa de 360 grados, como si tuviéramos ojos en la espalda. ¿Por qué? Porque con los espejos nos ayudamos a mirar hacia atrás y porque si estamos revisando continuamente los espejos, vamos a saber lo que está pasando tanto adelante de nosotros como atrás de nosotros. Espero que te sirva, querido amigo Daniel Pizarro. Ya, nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Espero verlos mañana, nos vemos.